Evidentemente, la situación del COVID-19, el coronavirus en Venezuela es distinta a los demás países del mundo por lo que ya vivíamos antes. Y en un país donde tú tienes la sociedad literalmente sobreviviendo, pretender encerrarla en sus hogares, bueno, es lo que tú estabas describiendo antes, una situación de desesperación total, y así está el país. O sea, es un país que hoy en día no está produciendo y que el régimen aprovecha esta circunstancia para tapar uno de los principales problemas que hay hoy en día, y es que no hay gasolina, ¿sí? No hay gasolina. ¿Y cómo va a recuperar un país su movilidad, su capacidad de producción, si no tiene cómo moverse? Y eso, entonces aquí lo clave, yo creo que como los periodistas y los ciudadanos tenemos que exigir y sacar a flote por qué en Venezuela hay una situación digamos, de colapso en materia energética y en materia de alimentos, como en materia de salud. Y la respuesta es muy fácil. Esta gente saqueó todo, saqueó el país de punta a punta, se robaron toda Venezuela. Obviamente, como es un sistema de mentiras, empiezan a apelar que si la caída del petróleo, que si las sanciones, etcétera, etcétera, y es pura mentira. Todos los países que tienen refinerías, aún los que están sancionados, como Siria o Irán, tienen hoy gasolina. En Venezuela no hay gasolina, y estos criminales quieren mantenernos en los hogares, uno, para que esto no se sepa, y dos, para tener a la sociedad, ¿sabes?, apaciguada, fragmentada y silenciada. Eso es lo que está pasando. Ahora, sin embargo, María Corina, la gente continúa saliendo a pesar de esa escasez de gasolina que hay en el país porque no tiene cómo tener acceso a los alimentos. Es decir, que va a ser muy difícil como tal controlar a la población para buscar sus productos, para ir a los pocos mercados que estén abiertos. O sea, tiene que movilizarse. La gente no dejó de salir nunca, la que vive el día a día, la que no puede tener inventarios para más de un día en su casa, porque simplemente no tiene plata con qué comprarlos. Eso no, y eso tú lo hemos visto en toda la ciudad, en todas las ciudades de Venezuela. Aquellas personas que tienen algo de ingresos, algo de ahorros y que pueden darse el lujo de comprar alimentos para una semana, pues lo han hecho, porque ha habido una gran conciencia en la sociedad venezolana. Pero la realidad es que para los sectores, digamos, más populares, que viven del día a día, de la economía informal, de su trabajo diario, mira, si tú sales a la calle, hay un riesgo que te enfermes, y si te enfermes te puedes morir, pero si te quedas en tu casa te mueres seguro. Y eso es por eso vemos que la gente está saliendo y que el régimen, para demostrar control, pretende reprimir, y entonces empiezas a ver estos mini estallidos en todo el país. Se hablaban más de 700 protestas en las últimas 5 o 6 semanas, o sea, y no va a dejar de pasar, Sergio. No puede dejar de pasar, porque simplemente la gente tiene que vivir. Entonces, frente a esto, estamos viendo otros síntomas paralelos que son tremendamente preocupantes de cómo se está consolidando un Estado fallido. Un Estado fallido, ¿qué significa? Que tú no tienes, que no hay control del territorio por parte de las fuerzas del Estado. En este caso es un Estado criminal, pero que no hay control del territorio, que el territorio se fragmenta. Y en tercer lugar, que no hay la más mínima garantía de los indicadores de seguridad humana. La gente no puede vivir. Entonces, cuando estas tres condiciones se dan y se acentúan, bueno, mira, tú lo que tienes es una bomba de tiempo en Venezuela, y la consolidación, insisto, de un Estado fallido, de un Estado forajido, cuyas manifestaciones son impensables. Nosotros decimos, bueno, no puede estar peor. No, sí puede estar mucho peor. Sí puede estar mucho peor, y empezamos a ver lo que está ocurriendo en zonas como en Petare, en Turmero, en Barquisimeto, donde ya las bandas criminales, Sergio, se pasean por la mitad de las ciudades con armas de guerra, pretendiendo imponer el orden. Entonces es una cosa brutal que el mundo tiene que entender, estar muy pendiente cada quien de atender su problema interno al coronavirus, pero cómo esto en Venezuela se está acelerando un punto explosivo. Ahora, un punto explosivo, pero no obstante, María Corina, digamos que siempre ha habido una situación difícil en Venezuela, y esa explosión de la cual hablan muchos sociólogos no se ha dado como tal en el país, digamos, comparándola un poco con lo que ocurrió en el año 89, lo que fue el sacudón de Caracas. Y no sé si ahora, como bien dices, pues el Estado de alguna manera trata de controlarlo todo. No sé si ahora pues estén dadas
las condiciones están, pero realmente puede darse algo similar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, Sergio, porque tú bien lo has dicho, o sea, es muy distinto. O sea, en términos de las personas que se están muriendo de hambre, de falta de medicina, de violencia. O sea, hay organismos internacionales que se niegan a reconocer que en Venezuela hay un conflicto armado. Mira las cifras, mira las cifras. Hoy en Venezuela están matando más gente por razones políticas que en Siria. Entonces, que no nos vengan a decir que aquí no hay un conflicto armado. Ahora, que no sea, digamos, la típica expresión de conflictividad política que vimos en esos años, bueno, porque esto es un país que, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Además, tú y yo sabemos, además tú lo acabas de vivir en tu familia, lo que es la represión política. O sea, no acaban de matar a un muchachito, Rafael Hernández, en Mérida la semana pasada, pues estaba protestando por gas, en la calle, con otros muchachos y con unas mujeres. Entonces no nos vengan a decir que la gente no, o sea, que no ha habido una explosión. Las hay todos los días. Las hay todos los días. Ahora, ¿qué puede pasar? Es decir, ¿cuál es la nueva, digamos, estado a donde esto puede llevar? Bueno, obviamente es impredecible. Lo que sí es una realidad es que esto no es contenible dentro de las fronteras de Venezuela. Y por eso hay que hablar con firmeza y responsabilidad a los demás gobiernos de este bife, decirles, ok, ¿qué más van a esperar? Porque lo hemos venido advirtiendo durante años y nos decían, no, crisis humanitaria, pero qué exagerados. ¿Cómo va a pasar eso en el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo? No, estado criminal, pero ¿cómo van a decir eso? ¿Sabes? Si al final Chávez quiere a los pobres, eso es lo que nos decían. Y yo digo, sí, bien pobres, nos quiere bien pobres, nos necesita, mira, quebrados de rodillas. ¿Cuál es ese llamado que hace María Corina Machado a la comunidad internacional? Lo hemos visto a través de sus redes, pero ¿cuál es ese llamado que hace usted a la comunidad internacional? ¿Qué le exige a la comunidad internacional? ¿Y cómo puede actuar esa comunidad internacional para interceder sobre Venezuela? Mira, Sergio, tú y yo formamos parte de una generación que nacimos en democracia y crecimos en democracia. Eso es parte de nuestra naturaleza, nuestros ADN. ¿Qué más quisiera yo poder decir? Que porque más del 90% repudia este sistema y además no quiere más socialismo y quiere construir un país juntos. Bueno, mira, vamos a un proceso electoral o vamos a sentarnos a negociar con estos criminales y a dialogar unos términos que garantizara un proceso de... Ojalá, yo quisiera, pero aquí ya van, ¿cuántas? Más de 25 elecciones, más de 12 procesos de diálogo que han terminado todos en lo mismo, que es una gran trampa, tutelada desde Cuba, que lo que busca es aplacar las fuerzas internas y externas y ganar tiempo. Mira, la lógica de un criminal es quedarse vivo y en el poder, en este caso, un día más y un día más, al costo que sea. Entonces, ya está claro, Sergio, que estos criminales, que además han hecho de Venezuela, y esto hay que decirlo, el primer país donde ha convergido el crimen organizado internacional y el terrorismo internacional en nuestro hemisferio, el primero. Y estas dos dinámicas que se han apoderado del territorio, que hoy se los reparten, con además la presencia, digamos, la influencia, no solo de organizaciones, digamos, del fundamentalismo islámico, Hezbollah, etcétera, pero también con la presencia de estados, de otros países, obviamente Cuba, pero Irán, China, Rusia, o sea, están operando. Entonces, ¿tú crees de verdad que por las buenas, si no se les confronta con una fuerza superior a la que ellos están aplicando, van a soltar Venezuela? Cuando desde Venezuela es que quieren expandir su territorio a Colombia, a Ecuador, a Perú y mira Chile, y mira lo que está pasando en Brasil. ¿O es que nos van a decir que eso no hay un elemento político de esta pseudo revolución? Entonces, tú preguntas, ¿cómo? ¿No? ¿Qué se hace? Bueno, ya sabemos lo que no sirve. Ya sabemos lo que nos sirve. Lo que no podemos es seguir engañando. Porque déjame decirte, mientras tú y yo estamos hablando, se siguen sentando, siguen dialogando, siguen planteando que pueden ir electoral el año que viene y que van a elegir un nuevo CNE. Pero ¿quiénes dialogan? ¿Quiénes conversan? ¿Quiénes se sientan? Bueno, los que lo han hecho todo este tiempo.
Y lo hicieron el año pasado 11 meses de espalda a ti, de espalda a mí, de espalda a los venezolanos. Y esa es la intención de los cubanos y esa es la intención de Maduro y sus mafias. Entonces, no hay otra opción. Oye, que asumirlo, que poner los pies en la tierra y decir cómo se desmonta esto. Entonces, es una estructura criminal. Pero ¿cómo se desmonta, María Corina? ¿Cómo se aplica en todo caso esa intervención digo intervención a la hora de sentarse a hablar? ¿Realmente la comunidad internacional puede colaborar de alguna forma en que Venezuela salga de la crisis? ¿Cuál es Muy, la propuesta que usted hace? no es que puede, tiene. Porque en primer lugar, estamos hablando de un proceso destructivo que no solamente está acabando la vida de los venezolanos, está disolviendo a Venezuela como nación. Ya que no se puede hablar de democracia, es más, no podemos hablar ni de república. Lo que se está disolviendo es la nación venezolana. Nuestro territorio, Sergio, se está partiendo en pedacitos. Pero Entonces, ¿cómo lo hace, María Corina? A ver, mucha gente me pregunta y te lo digo, porque mucha gente me dice, pregúntale a María Corina cuál es el plan que en todo caso tiene María Corina para tenemos, que podamos entenderlo, ¿no? Hay un tenemos plan concreto. obviamente que lo hay. Y tenemos muchos años planteando cómo debíamos ir evitando que esto ocurriera. Y cada día que pasa, y más tarde que se hace, el costo es mayor en vidas y en esfuerzo. Estamos enfrentando una guerra no convencional. Lo primero hay que decirlo, esto es una guerra no convencional, un conflicto no convencional. Por lo tanto, hay que asumir que se lucha, se libra, se gana o se pierde en planos diversos. Son los planos típicos de una guerra convencional. ¿Qué significa esto? Este régimen se sostiene en tres pilares, Sergio. Hay tres pilares que lo aguantan hoy en día. Han perdido muchas cosas, pero ¿qué le queda? Le queda el sistema de represión, le queda el sistema de propaganda y les queda el sistema de financiamiento criminal. Sobre esas tres cosas se aguantan. Bueno, esas tres cosas hay que socavarlas. Esos tres pilares hay que quebrarlos. En materia del financiamiento criminal, mucho se está haciendo. Hay gente que dice que las sanciones no funcionan. ¿Cómo que no funcionan? Claro que funcionan. Y las acciones internacionales y la justicia internacional y los indictments, las imputaciones que han tenido lugar funcionan. ¿Por qué? Porque eso empieza a producir deserciones, delaciones, fracturas internas, pleitos, enfrentamientos entre estos grupos cuando tienen menos plata. O sea, de qué se financiaba este régimen en estos tiempos? Del oro, del combustible y de la droga. Con todo esto que está ocurriendo, con las sanciones, con la operación antinarcóticos que ha llevado adelante 22 países con Estados Unidos en su liderazgo, obviamente estas fuentes de financiamiento se están viendo simplemente reducidas. Y eso es lo que empieza a producir ese resquebrajamiento adentro. Ahora, hay que continuar. O sea, lo que se está haciendo es necesario, y me refiero desde los anuncios del 26 de marzo del fiscal general William Barr sobre los indictments a toda la, digamos, a todos los jerarcas de este régimen en lo civil y lo militar, más las acciones que van demostrando con fuerza real, porque cuando tú montas una operación antinarcóticos, eso es fuerza. Tú estás impidiendo que esas operaciones y que esas transacciones y esas movilizaciones que le meten plata al régimen y que le meten plata para la represión, para la propaganda y para el control territorial se vean afectados. Ahora, hay que continuar. Es decir, y lo que nosotros estamos planteando, y yo sé que esto tiene para muchas personas, digamos, angustia o le produce miedo, es que hay que montar una operación multifacética soportada por una coalición internacional con fuerzas institucionales. Ahora, pero eso puede verse como una invasión, María Corina, y ya de inmediato, por supuesto, saltan aquellos que aseguran que permitir o pedir una invasión se convierte a la persona en una apátrida, en un traidor a la patria. Bueno, tú me dirás que existe en Venezuela por parte de la guerrilla colombiana que está en el 60% de la población. Los agentes cubanos que manejan desde el SEBIN hasta la inmigración en Venezuela, ni hablar como armadas.
Si los carteles, desde el cartel de Sinaloa que se ha agarrado toda la sierra de Perijá, hasta cómo controlan toda la zona del Orinoco, si eso no es una invasión. O sea, en Venezuela hay una invasión. Nosotros lo que estamos planteando es la liberación del país y una operación de paz. Mira, insisto, esto no es una guerra convencional. Aquí hay que llevar adelante acciones en planos como justicia internacional, los mercados internacionales, el ciberespacio, la inteligencia y la opinión pública. Allí es donde realmente se produce, digamos, el entrampamiento y la asfixia final de la tiranía. Ahora, pero yo quiero ser muy clara, y aquí hay que ser responsable. La reconstrucción de este país, cuando tú tienes el 60-80% del territorio tomadas por bandas, ¿tú crees que nosotros no necesitamos apoyo internacional para restablecer el control territorial? ¿Tú crees que Venezuela no necesita apoyo internacional para restablecer el servicio de salud, de luz, de agua, de transporte? O sea, realmente, o sea, apelar a ese patrioterismo es de una irresponsabilidad total. Si Porque María Corina Machado estuviera hoy en los zapatos de Juan Guaidó, ¿qué haría para buscar, en todo caso, pues esa libertad de la cual habla María Corina Machado? bueno, en primer lugar, y lo hemos planteado, hace mucho tiempo hubiéramos aprobado en la Asamblea Nacional el artículo 187, numeral 11, porque envía una señal inequívoca al mundo de que el país, los venezolanos, estamos pidiendo apoyo en una causa que nosotros llevamos adelante 20 años. O sea, esto no es verdad que nos estamos lavando las manos, que otros van a resolver el problema por nosotros. Por favor, Sergio, seamos responsables aquí. Nosotros hemos metido el pecho y los muertos los hemos metido los venezolanos. Y hemos tragado gas y nuestras familias se han separado y hemos perdido los patrimonios. A los venezolanos lo estamos dando todo, pero aquí hay que hablar con responsabilidad. Esto es una operación mundial, bloque del mal contra Occidente y donde Venezuela es el epicentro. Por lo tanto, que hay responsables y responsabilidades, quiero decir, de otros actores democráticos. Yo creo que Colombia lo tiene muy claro. ¿Qué es lo que le espera a Colombia? ¿Qué es lo Ahora, recientemente vimos lo que ocurrió en Venezuela con la llamada Operación Gedeón. Ajá, pero déjame terminar porque yo sé que Perdón. concluir porque es un mensaje que yo además quiero decirlo con responsabilidad. O sea, yo creo que el gobierno interino debe dar una señal inequívoca a los venezolanos y al mundo de que sí está en proceso de articular los respaldos institucionales para construir una amenaza creíble. Todo y descartar y asegurar que no hay ninguna voz, digamos, del entorno del gobierno interino que envía un mensaje contradictorio que genera confusión tanto a los venezolanos como a nuestros aliados. Cuando nuestros aliados se enteran por las redes sociales, por los medios de comunicación, de hechos cumplidos, como fueron los diálogos o como fue esta operación a la cual tocaba hacer referencia, eso genera profunda desconfianza. Y lo fundamental para llevar adelante un proceso de esta naturaleza, de esta complejidad, una operación, una coalición de fuerzas concertadas en esta dirección, se basa eminentemente en la confianza entre las partes. Y eso es algo que en este momento, lamentablemente, está seriamente lesionado. Con respecto a esa Operación Gedeón, ¿crees que, o sea, cuál es tu perspectiva sobre esto? ¿Realmente es un montaje, es un falso positivo o fue una operación realmente que salió mal? ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo creo que hay que tener más información para opinar con responsabilidad de un tema tan delicado. O sea, la información es contradictoria y hay muchos huecos. Y los venezolanos tenemos derecho a exigir la verdad, a conocer la verdad. Probablemente hay un poco de todo lo que tú acabas de decir. Y hay gente inocente que por una razón u otra hoy está siendo sacrificada y torturada. Su familia vive un dolor brutal. Entonces, yo creo que por eso hay que ser muy respetuoso y muy responsable. Ahora, lo que sí creo es que si algo quedó demostrado después de esta operación, es que la única manera de que nosotros podemos liberar a Venezuela es con la concertación de fuerzas internas y externas, fuerzas institucionales y una gran coalición de los verdaderos aliados que de manera
muy sólido en su estrategia, perdón, y con una enorme disciplina llevemos adelante un proceso que configure esta amenaza real y que le haga ver al régimen y a sus cómplices que de este lado hay más fuerza y hay más disposición y que aquí no hay vuelta atrás. ¿Y Pero no crees que Guaidó lo haya hecho? Que haya buscado esta concertación de su apoyo, del apoyo que tiene internacional. yo no lo sé, eso tienes que preguntárselo a él. Pero en teoría él tiene el apoyo, cuenta con el apoyo internacional de más de 50 países. ¿Crees que no ha buscado de alguna manera, por ejemplo, esta operación antinarcóticos que hay en el Caribe pudiera ser parte también de algún tipo de negociación o de conversación con el gobierno de Estados Unidos? Indiscutiblemente cuenta con el respaldo de 60 países y eso es un logro fundamental. Y desde luego, la operación antinarcóticos, una de las, insisto, de las acciones principales que en los últimos tiempos hemos y que demuestran que hay conciencia en los Estados Unidos y en las distintas agencias. O sea, no es un tema solamente, digamos, del Ejecutivo, sino Sí. de que son los órganos del Estado en los Estados Unidos, que es un problema de seguridad nacional y de seguridad hemisférica. Ahora, creo que no es suficiente y creo que el discurso hay elementos contradictorios que generan dudas y desconfianza a lo interno y a lo externo. Y eso hay que resolverlo de inmediato, porque aquí hay una ventana de oportunidad que se nos puede pasar, Sergio, sin duda. Ante todo esto que ha ocurrido en los últimos días y digamos, la posición que ha fijado el gobierno interino, ¿crees que se ha equivocado en las decisiones que ha tomado? Es decir, por ejemplo, recientemente Guaidó afirmó no haber estado involucrado en esta llamada Operación Gedeón. Y de hecho afirma que no aprobó lo que pues en un principio iba a ser una especie de invasión por parte de un grupo liderado por una empresa de seguridad. ¿Se equivocó al hacer esto o hizo lo correcto? Mira, voy a repetirte lo que te dije antes. Sí. Si los venezolanos hoy exigimos es que se nos hable con la verdad. Aquí han habido muchos engaños en estos años que nos han resultado tremendamente costosos como sociedad. Y no estoy hablando nada más de este último año y medio, estoy hablando de todas estas iniciativas que la sociedad venezolana ha metido el pecho, ha metido la vida, ha metido desde el 2013, el 2014, el 2016, el 2017, el 2019 y ahora. Es decir, la sociedad venezolana siente que lo ha dado todo y que en los momentos cruciales han habido elementos en la dirección política que se han echado para atrás, que se han quebrado, por la razón que sea, y no voy a especular, Sergio. Sí. Chantaje, miedo, dinero, qué sé yo, ingenuidad, podamos llamarlo como tú quieras, o una mezcla de todo. Pero ya la sociedad venezolana dice, no más, o sea, habla con la verdad. Y durante el año pasado, desde el error garrafal del 30 de abril, los 11 meses de diálogo que nos enteramos después, cuando ya eso venía en marcha, mientras se estaba hablando de esas otras rutas y se hablaba de la fuerza y del coraje, y ya se estaban sentando en Oslo y en Barbados de espalda al país. Ni hablar lo que fue para mí quizás uno de los errores más grandes durante el interinato, que fue darle la bienvenida a los exdiputados chavistas que habían perdido su investidura y que llegaron a la Asamblea Nacional con el propósito evidente de destruirla. Y mira lo que pasó el 5 de enero. O sea, nadie puede sorprenderse por eso. Entonces, ahora ocurre esto y el país dice, quiero la verdad clara, directa, y no, digamos, contradicciones entre voceros y un comportamiento errático que lo que era es más duda. Entonces, yo creo que esto es un momento donde hay que revisar esa forma digamos, de dirigirse al país y a la comunidad internacional, porque créeme, Sergio, nos lesiona a todos. La comunidad internacional ha demostrado, los principales aliados, que están dispuestos a avanzar. Mira, se logró la activación y es un punto muy, muy importante y hay que reconocerlo, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Después que desde enero nos habían dicho que eso era imposible, que eso no iba a pasar y que la fracción 16 de julio, que eran unos, qué sé yo, radicales, insistentes, qué sé yo, obcecados con el tema. Y se logró. Yo creo que se debió hacer antes. Yo creo que se debió hacer antes, pero se logró. Entonces, en este momento,
hay un problema, sí hay que decirlo, de una credibilidad, digamos, afectada, lesionada, y hay que rápidamente reconstruirla. Yo sí creo que se puede, pero hay que ir por la calle del medio y decir las cosas como son. O sea, mira lo que ha ocurrido en la última semana, serio. O sea, tú tienes buena parte del entorno del presidente Guaidó, prácticamente todos los que llaman partidos de ese pseudo G4, diciendo que se oponen a cualquier tipo de acción de fuerza, que no quieren que la comunidad internacional actúe porque según ellos pueden solo resolver la situación de este país. Bueno, yo quiero que el presidente Guaidó diga si está de acuerdo lo que dicen esos supuestos partidos del G4, o si está de acuerdo con una posición como la que hemos empujado bajo la activación del TIAR, bajo el principio de responsabilidad de proteger y con una gran coalición internacional y nacional que constituye una amenaza real frente al de sus cómplices y les dicen hasta aquí. Así sí se puede plantear un proceso de transición real que lleve a la constitución de un gobierno de transición, pero eso sí, y aquí voy a otro punto, sin capos de las mafias en el poder, y esa es una gran diferencia que tenemos también con el presidente Guaidó. O sea, yo creo que la idea de un gobierno de emergencia es urgente, es necesaria, Sí. de a todos los sectores, pero tú no puedes tener a los capos de las mafias en ese gobierno, porque es como cuando tú quieres curar un cáncer, pero tú dejas parte del tumor en el cuerpo. O sea, no puedes, no puedes. Eso lo que nos diría es probablemente que Venezuela termine como Rusia o como Nicaragua, o sea, sacrificando y convirtiendo una transición en transacción. Concluyendo, María Corina, si hubiese estado María Corina Machado en la posición de Guaidó, ¿cree que hoy Venezuela sería otra? Mira, cualquier persona que hubiera estado en esa posición sería otra, porque cada individuo tiene su estilo. No, no, digo, el país sería otro hoy. Y es que eso obviamente es tremendamente injusto que se le plantea a él en esos términos. Okay. O sea, yo creo que hay que reconocer lo positivo, como nosotros lo hemos hecho. El presidente Guaidó tuvo el coraje de enfrentarse a esos partidos llamados G4 que no querían que se juramentara, que no querían que se avanzara por la ruta del TIAR, que lo han jalado hacia O sea diálogo. que la culpa no ha sido de Guaidó, sino de los partidos políticos, que no le han permitido actuar. Bueno, Sergio, tu pregunta es provocadora y ese es tu trabajo como No, periodista. es que no, te pregunto porque yo sé que, digamos, la pregunta que normalmente la gente se hace, discúlpame. Las responsabilidades son individuales, siempre en la vida, mucho más cuando se ejerce un cargo de servicio público de esa responsabilidad. Pero hay una realidad, hay unas fuerzas que están presentes, que además públicamente lo han dicho, que creen en lo que llamaron convivencia democrática en el diálogo de República Dominicana con el régimen, lo pusieron en blanco y negro. Creen que es posible cohabitar y convivir. Creen que la ruta es sentarse con Nicolás Maduro, nombrar un nuevo CNE y poner unas elecciones el año que viene. Han hablado hasta de referendo revocatorio para Nicolás Maduro, de verdad, pero además lo dicen, lo dicen. No te estoy diciendo que estoy interpretando, lo han dicho y lo han dicho y lo han dicho en los últimos días. Esas fuerzas intentan rodear al presidente Guaidó y llevarlo por esa ruta. Hay quienes creemos, y yo creo que en esto represento a una parte mayoritaria de la sociedad venezolana, de que ya basta de caer en trampas, de que estos son criminales, de que todo esto es una gran operación, porque aquí hay gente haciendo plata con el hambre de los venezolanos y que quieren mantener un status quo. Y por lo tanto, el presidente Guaidó, en la responsabilidad que tiene, definitivamente tiene que escoger cuál de las dos rutas es, porque las dos no son compatibles. O sea, tú no puedes estar en la cohabitación y generando una amenaza creíble, porque esa amenaza se disuelve ante una acción como la anteriormente mencionada. Entonces hay que tomar una decisión definitiva. Ahora, la sociedad venezolana y los grupos que nosotros siento bueno, que respaldamos o que representamos, estamos claros que solo por la vía de la construcción de una amenaza real, inminente y severa, y por ahí vamos a avanzar, porque al final el fracaso de esta iniciativa y de este momento se materializa al final en vidas perdidas. Y Venezuela ya no tiene más tiempo que perder ni errores políticos que cometer. Así que yo simplemente termino diciéndote que yo tengo una enorme confianza en la sociedad venezolana, en lo que hemos hecho, en los venezolanos
aquí ustedes que están afuera, el rol de la diáspora es importantísimo, Sergio, importantísimo. O sea, revertir esa narrativa cubana de que, ay, ustedes lo que quieren es una invasión y lo que quieren es guerra y muertos. Mentira. Lo que queremos es precisamente parar eso, parar los muertos y poder restituir la soberanía nacional en Venezuela y con ello eliminar el riesgo inminente de esta desestabilización que se está expandiendo por todo el hemisferio y es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos también. Entonces, creo que es un momento de avanzar en esta ruta, llamar las cosas por su nombre, descartar definitivamente esas otras fuerzas y avanzar en lo que va a ser no solamente la liberación de nuestro país, sino la reconstrucción de una nación próspera, segura y alegre que pueda recibir nuevamente de regreso a todos los hijos que han tenido que marcharse. La solución definitiva, para concluir, María Corina, está en la fuerza, digamos, la solución para el país. Y fuerza es fuerza moral, fuerza espiritual, fuerza ciudadana, fuerza institucional. Es decir, son las fuerzas que constituyen una enorme coalición liberadora nacional e internacional que confronta este proyecto criminal antioccidental y que definitivamente procede a restituir la soberanía, el Estado de Derecho y la vida y garantizar la vida de los venezolanos.